Hola alumnos, continuamos con las explicaciones de los contenidos de la primera unidad de trabajo del módulo de gestión financiera. Entramos dentro de los contenidos y vamos a esta unidad de trabajo que se denomina necesidades financieras de la empresa. Estuvimos ya viendo la función de financiación de la empresa, lo que era la inversión, la financiación, la relación entre inversión y financiación. Vosotros tenéis que profundizar, ¿no? Y preguntarme las dudas, lo que son las fuentes de financiación, la financiación propia, las aportaciones de los socios y las ampliaciones de capital, la financiación ajena, los empréstitos, préstamos, leasing y financiación del circulante, créditos comerciales y proveedores, préstamos y créditos bancarios. Bueno, voy hasta el punto número 3, que es el punto por el que lo dejamos. El punto 3 es el análisis de estados financieros. El análisis de estados financieros lo vais a tener que trabajar en una tarea. Es una tarea que es la más larga que vais a tener en todo el curso. Bueno, primero tenéis que saber qué son los estados financieros. He preparado a través del Jamboard, ¿no? De las pizarras estas de Google, que vosotros podréis tener acceso, pues un esquema, ¿no? Bueno, si vamos a analizar los estados financieros, debéis conocer qué son los estados financieros. Los estados financieros más conocidos son las cuentas anuales. Las cuentas anuales están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Fundamentalmente, vosotros vais a trabajar o vais a obtener datos de los dos primeros, del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Del balance de situación, que es lo que y de la cuenta de pérdidas y ganancias. La estructura de ambos debo darla por conocida, aunque como lo vamos a ver en la práctica y se va a representar muchas veces, pues lo refrescaréis. Estos estados financieros van dirigidos a diversos usuarios, a los usuarios internos y a los externos. Bueno, los internos consideraremos usuarios internos, estos que os marco, que son los gestores de la empresa y los directivos. ¿Vale? Los directivos, voy a arreglar que está en singular, directivos. Bueno, dentro de los usuarios externos, pues tenemos a accionistas, obligacionistas, clientes, proveedores, intermediarios financieros, administraciones públicas, empresas del sector. Pasamos a la siguiente. Os recuerdo que esto sigo porque si veis las numeraciones que voy siguiendo, las numeraciones son las de los epígrafes de los contenidos del, del tema 1 de educación a distancia de la plataforma de la región de Murcia. Bueno, el análisis de estados financieros consiste en realizar tres tipos de análisis. Uno que se llama análisis patrimonial y es el primero que vamos a empezar a ver a continuación, ¿vale? Otro que se llama análisis financiero y el último que se llama análisis económico. Dentro de ellos veremos, o sea, para qué sirven, qué objetivos tienen y bueno, los tipos bueno, en algún caso los tipos de análisis patrimoniales que se pueden hacer y los instrumentos. Fundamental es conocer los instrumentos porque es lo que vais a tener que poner en práctica en la actividad. El análisis patrimonial, que es el primero de estos tres, en este vídeo solamente vamos a ver el análisis patrimonial. Luego os haré otro vídeo sobre el análisis financiero y otro sobre el análisis económico. El análisis patrimonial tiene por objetivo estudiar el equilibrio de la estructura económica. La estructura económica son los activos y las inversiones que tiene la empresa. Os lo he explicado en el anterior vídeo de esta misma unidad de trabajo. O sea, si buscamos dentro del balance de situación el,
todos los componentes del activo, estamos estudiando lo que se conoce como estructura económica de la empresa. También tiene por objetivo estudiar el equilibrio de la estructura financiera, que está formada por bueno, el pasivo y las fuentes, bueno, que son el pasivo y el patrimonio neto, y son también las fuentes de financiación, lo que se conoce como la estructura financiera. O sea, si tuviésemos una representación de un balance así como en dos bloques, ¿no? Pues sería el lado izquierdo, el lado derecho, ¿no? La estructura financiera. Y cuando hablamos de equilibrio, tanto en un caso y en otro, es saber si es el adecuado, porque las empresas, bueno, lo ideal es que estén equilibradas, pero a lo largo de su funcionamiento pueden derivar hacia un desequilibrio o una descompensación de sus masas, ¿no? Este análisis patrimonial se puede hacer de forma estática, o sea, en un momento determinado del tiempo, o se puede hacer de forma dinámica si lo que vamos haciendo es comparar diversos ejercicios. Los instrumentos que vamos a estudiar, cuando yo os diga, haced un análisis patrimonial de esta empresa, os tengo que dar los datos de la empresa, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias al menos, y vosotros os tenéis que poner a realizar, a utilizar los instrumentos que vais a conocer ahora y para poder sacar conclusiones acerca de los objetivos que tiene este análisis. Bueno, entonces los instrumentos que se utilizan y que vamos a ver a continuación son el análisis vertical, el análisis horizontal, la representación gráfica, que está mal escrito, falta la N, representación gráfica, la autonomía y dependencia financiera, que son dos ratios que vais a conocer, y las situaciones patrimoniales que pueden darse en el balance de una empresa. Son 5 situaciones y también las voy a exponer brevemente. Dentro del el análisis vertical consiste nosotros tendremos un balance en el que tendremos, en este caso solamente lo estoy haciendo del activo, ¿vale? Pero el análisis vertical se haría también del pasivo. Entonces tenemos los valores absolutos para el año N y para el año N-1, ¿vale? Los valores absolutos son los importes en euros, estos de aquí. Y para el año N-1, estos son los valores absolutos. Bueno, para el inmovilizado intangible, ¿cuánto tengo inmovilizado intangible? Pues tengo esta cantidad en el año N y esta cantidad en el año N-1. Pues de lo que se trata al hacer el análisis vertical, de lo que se trata es ver calcular esta cantidad, cuánto representa sobre el total del activo. O sea, el inmovilizado intangible en el año N es A, pero ese A, ¿cuánto representa en relación con el total? Y lo que se hace es A dividido entre el sumatorio de todo esto y multiplicarlo por 100. Cuando esto se hace con Excel, bueno, si sabéis utilizar las funciones básicas de Excel, pues lo podréis hacer fácilmente bueno, poniendo esa fórmula, fijando con F4 esta casilla y ya tirando hacia abajo os calcularía todo. Y lo mismo para el año N-1. De esta forma vamos a ver cada masa patrimonial qué peso tiene respecto del total y se podrán sacar conclusiones. Se podrán sacar conclusiones en relación con la variación que se ha producido, ¿no? O sea, a lo mejor el activo, el inmovilizado intangible tenía o por ejemplo, vamos a ver con el material. El material tenía en el año anterior un peso, ¿no? Que está aquí y ahora tiene otro peso. Puede ser que haya aumentado, si ha aumentado podemos concluir que la empresa está haciendo, bueno, aumentando su capacidad productiva. Y si ha disminuido es o porque no ha invertido más o porque ha desinvertido. Si no invierte más, ya sabéis que por el efecto de la amortización que va restando al inmovilizado, pues el inmovilizado va reduciéndose periodo tras periodo. Bueno, podemos sacar diversas conclusiones. Este es el análisis vertical. El análisis horizontal lo tenemos en la siguiente página. Este análisis, fijaos, lo que va a hacer es
comparar desde la variación que ha habido. Bueno, aquí pone, en el otro no sé si ponía n más uno o n menos uno, pero aquí pone n más uno aquí y este es n. O sea, este es el año más actual y este es el año más antiguo, ¿vale? Entonces lo que se trata es de ver qué es lo que ha pasado desde el año más antiguo hasta este año más actual. Calcular una variación. Entonces, lo primero también que se calcula son las variaciones absolutas. La variación absoluta es lo del año más actual menos la cantidad del año más antiguo. Y de esta forma, en esta columna obtendríamos las diferencias absolutas. Si esta diferencia la dividimos entre el año más antiguo, o sea, entre la cantidad del periodo más antiguo, y lo multiplicásemos por 100, aquí no lo pone, pero si no lo multiplicamos por 100, tendremos el resultado en tantos por uno. Si lo multiplicamos por 100, lo tendríamos en tantos por ciento. Si lo hacemos con Excel, solamente con que le demos formato de porcentaje a la columna, no hace falta multiplicarlo por 100. Ya esto, con esta fórmula, ya nos lo calcularía. De esta forma podemos ver las variaciones de un año para otro, ¿vale? Fijaos, cuando hemos visto el análisis vertical, lo que vemos es el peso que tiene cada masa patrimonial respecto del total. Las empresas industriales, por ejemplo, tendrán un componente de inmovilizado material mucho mayor que las empresas de servicio, ¿no? Entonces, bueno, podemos concluir a veces, si no nos dicen a qué actividad se dedica la empresa, sí que podemos decir si es una empresa de servicios o si es bueno, si una comercializadora, porque claro, el inmovilizado material será menor. También, bueno, si no tiene existencias, pues también nos puede indicar que es una empresa de servicios, ya que los servicios no se acumulan como las materias primas, en los productos terminados o semiterminados o terminados. Bueno, pues este análisis, que es comparar un año con otro, tanto en valor absoluto como en variaciones relativas, es un análisis que nos puede ayudar a sacar conclusiones acerca del funcionamiento de la empresa a lo largo de 2 periodos. Otra forma de obtener una información gráfica y que nos permite analizar la, la- nos permite realizar un análisis patrimonial es poner en forma bueno, de gráficos tanto el activo como el pasivo y patrimonio neto. Aquí veis que el activo pone que el activo no corriente representa un D%, el activo corriente un E%, los fondos propios un A%, el exigible no corriente, esto es el pasivo no corriente, representa un B% y el exigible o pasivo corriente un C%. Todo esto, recuerdo, estamos dentro todavía de lo que estamos estudiando, lo que vamos a estudiar en este vídeo, que es el análisis patrimonial, que es uno de los análisis que componen el análisis de estados financieros. El- También tenemos la autonomía, perdón, la autonomía o dependencia financiera. En la autonomía o dependencia financiera lo que vamos a hacer es aplicar dos ratios que son los instrumentos que vamos a usar. A ver, voy a subrayar esto, voy a subrayar esto para que no quede duda. El primero de ellos es el ratio que se llama grado de autonomía financiera. Y para ello vamos a dividir el patrimonio neto de la empresa entre su activo total. Esto nos va a indicar el mayor o menor grado de dependencia de los acreedores financieros. Ahora luego lo aclaro, lo que significa. Y por otro lado está el grado de dependencia financiera, que consiste en dividir el pasivo total, o sea, el pasivo, fijaos, que es, aunque aquí no lo he puesto en el resto o sea, ya sabéis que el lado derecho del balance está formado por el patrimonio neto y pasivo. Y ese pasivo está a su vez formado por el pasivo no corriente y el pasivo corriente. En este caso, este pasivo incluye pasivo corriente y pasivo no corriente. Os recuerdo, estos datos, estas fórmulas están sacadas de los contenidos del tema 1
del punto 3.1 de los contenidos del tema 1 de la plataforma de educación a distancia. También os indico aquí que estos ratios ambos son complementarios. O sea que si el grado de autonomía financiero es grande o aumenta, el grado de dependencia financiera es baja o disminuye, ¿vale? Cuanto más autonomía tenemos, menos dependencia tenemos. O al revés, cuanto más dependencia, menos autonomía. Y os digo que si hay un grado de autonomía financiero alto en una empresa, eso va a significar que va a haber más libertad de acción, que va a haber menos control por los acreedores financieros. También significa que la empresa va a tener un menor riesgo, ¿no? Si no tiene un gran endeudamiento, o sea, si no ha pedido eh, muchos préstamos a los acreedores, pues el riesgo es menor. Y cuando el riesgo es menor, los costes de financiación también son menores. Puede pedir dinero prestado a un coste menor. Cualquier duda que os surja sobre esto, que para muchos será muy novedoso, pues me lo hacéis saber. Y por último, dentro del análisis patrimonial se estudian las 5 situaciones patrimoniales eh, del balance, bueno, en las que se puede encontrar el balance de situación. Os he puesto este cuadro, y este cuadro es de otro libro, pero está más claro cuando describe las características. Y aquí os pongo las nomenclaturas que utiliza se utilizan en los contenidos de la plataforma de educación a distancia. Aunque lo llamen de forma diferente, aquí esto le llaman estabilidad financiera y aquí le llama equilibrio total o máxima estabilidad, pero las características son las mismas. Aquí nos dice que esta situación de estabilidad financiera ocurre cuando el activo es igual al patrimonio neto. Y eso significa que el pasivo es igual a cero. O sea que no hay financiación ajena. Generalmente es el momento de constitución de la empresa. Ya sabéis, cuando se constituye una empresa, entra el dinero en bancos y la contracuenta es la de capital social. Entonces, en ese momento solamente hay un activo, que es el dinero que está en el banco, y hay un patrimonio neto, que es la cuenta de capital. Pero cuando la empresa empieza a funcionar, ya desde el momento en que aparezca algún pasivo, deja de estar en esta situación. O sea que esta es una situación pues bueno, es real, es cierto que existe, pero es anecdótica porque la empresa no pasa por aquí nada más que en un momento muy puntual de su vida. Luego tenemos el equilibrio financiero normal, que lo llama así en este autor y también el de la plataforma de educación a distancia. Es una situación en la que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Eso significa que, bueno, y aquí, bueno, además de eso, se cumplen dos condiciones. O sea, que existe pasivo y que además el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, ¿vale? Activo corriente, o sea, los recursos que están a corto plazo, el activo circulante, eh, supera a las obligaciones a corto plazo que se representan en el pasivo corriente. Esa es una situación financiera de equilibrio. Bueno, ya hasta ahora aquí nos están señalando que pone aquí FM mayor que cero y FM menor que cero. FM es el fondo de maniobra que se va a ver luego en el punto 3.2 cuando veamos el análisis financiero. Pero de momento os hago referencia a él, pero no lo explico. La tercera situación, ya cuando con el fondo de maniobra negativo menor que cero, es la que se llama situación de concurso de acreedores o desequilibrio financiero a corto plazo, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Que ya, bueno, vemos que hay pasivo, como nos indica aquí, pero ahora lo que ocurre es que el activo corriente es menor que el pasivo corriente. O sea, lo que tenemos de disponible a corto plazo, contando dentro del disponible las existencias, el realizable, o sea, los créditos con clientes y la tesorería, es inferior a las obligaciones que tenemos a corto plazo. Por lo tanto, va a haber problemas de liquidez a corto plazo. Más adelante, o sea, en el siguiente vídeo entraré más
O sea, entraré a explicaros la liquidez, pero la liquidez es la capacidad para hacer frente a las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa. Entonces, bueno, si el activo corriente, que es los bienes y derechos a corto plazo, son menores que las obligaciones a corto plazo, pues la empresa puede tener dificultades, ¿no? Cuarta situación se refiere, bueno, que denomina el libro Desequilibrio financiero a largo plazo y bueno, también se puede denominar situación inestable, es aquella en la que el activo es igual al pasivo. ¿Eso qué significa? Que el patrimonio neto es igual a cero. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la empresa ha ido teniendo pérdidas y esas pérdidas van reduciendo el capital social o las reservas que si las hubiera, si en algún momento las hubiera habido, ¿no? Entonces lo van reduciendo hasta hacerlo cero. Bueno, toda la financiación es exigible y va a haber problemas de solvencia. La solvencia también es otro concepto que veremos más adelante, pero os digo ahora que es la capacidad que tiene un deudor para hacer frente a todas sus obligaciones. Pues en esta situación de desequilibrio financiero a largo plazo o situación inestable, en esta situación, va a tener problemas de solvencia. Este deudor no va a poder hacer frente o va a tener problemas para hacer frente a la devolución de todas sus deudas. La quinta situación es la situación de quiebra. Ocurre cuando el activo es menor que el pasivo. Eso significa que el patrimonio neto es negativo. O sea, la acumulación de pérdidas no solamente han ido comiéndose el capital social y las reservas si las hubiera habido en algún momento, sino que además de comérselas, lo ha dejado en negativo. O sea, ha habido más pérdidas que capital social y reservas y se quedan en negativo. Se llama situación de quiebra y bueno, es esta la situación. Entonces, cuando estéis haciendo un análisis patrimonial, vais a usar todos estos instrumentos. Recapitulo. Vais a usar el análisis, bueno, os lo dice aquí, ¿vale? Estos son los instrumentos que vais a usar al hacer un análisis patrimonial, que son el análisis vertical, el análisis horizontal y la representación gráfica, bueno, y los ratios de autonomía y dependencia financiera, que son estos dos de aquí. Y por último, en las situaciones patrimoniales. Tendréis que decir la empresa en qué situación patrimonial se encuentra, ¿vale? Basándoos en los datos que se os faciliten, pues diréis, pues esta empresa está en una situación de estabilidad financiera porque el activo es igual al patrimonio neto. O esta empresa está en una situación de estabilidad financiera normal porque el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo y además el activo corriente es mayor que el pasivo corriente o lo que sea, la situación que sea dentro de estas cinco. En eso consiste este análisis, el análisis patrimonial. En el siguiente vídeo veremos el análisis financiero. Un saludo a todos.